Hablaba de un tema sobre el pecado, ¿verdad? ¿Qué es el pecado? Y decíamos que el pecado es quebrantar la ley de Dios, como dice Romanos 5:13. También es infracción a la ley de Dios en rebelión, como dice Juan 3:4. Impureza moral, ¿verdad? Como lo habla ya en el capítulo 32 de Salmos, versículo 5. El abrigar pensamientos malos es pecado, tal como si se cometieran las acciones, como dice Mateo 5:28, ¿verdad? Como podemos ver, es algo bien difícil para nosotros como seres humanos que somos pecaminosos. Muchas personas dicen que difícil, no se puede, no hay quien sea salvo, pero quiero decirle que es que esto no es con la ayuda o con la fuerza propia, sino que es solamente con la ayuda de Dios. Por eso necesitamos un redentor, una persona que limpie y purifique nuestra vida, ¿verdad? Por eso se habla de la sangre que Jesús derramó, porque de alguna manera, pues, podríamos decir que Él es el que limpia nuestra sangre, nuestros genes, todo nuestro ser, y nos hace, tal vez no que se nos vaya del todo nuestra naturaleza pecaminosa, pero sí de alguna manera nosotros retenemos o nos detenemos de cometer pecado, porque ya hay en nosotros esa convicción, ¿verdad? Usted comete un error y usted siente aquello y se va directamente a pedirle perdón a Dios, o de repente antes de que usted pueda cometer algún pecado, usted siente aquella reprensión y dice, esto no está bien, y aunque su carne le diga que lo haga, pero usted dice no. ¿Por qué? Porque hay una lucha ya, porque el hombre interior está fortalecido por Jesús, y el hombre exterior, pues, tiene que ceder a lo que Dios dice. Entonces, el pecado es eso, ¿verdad? Que acabamos de decir, ese deseo o esa transgresión a Dios. El origen del pecado, ¿verdad? El primer pecado que tenemos noticia ocurrió en el cielo, cuando el ángel Lucifer quiso ser igual a Dios, como dice allá en Isaías 14:12 al 14. Ahí puede leer usted la historia de cómo él se quiso ser igual a Dios. Ahí está el origen del pecado. Por este pecado de orgullo fue arrojado del cielo y vino a ser aquel de quien la Biblia habla como el maligno, Satanás o el diablo. El primer pecado sobre la tierra se describe en el capítulo 3 de Génesis, ocurrió en el jardín de Edén. Dios había prohibido a Adán y a Eva que comiesen del árbol del conocimiento del bien y del mal. Esta historia, ¿verdad? La mayoría de personas que estamos en la iglesia la conocemos, incluso personas que no conocen de Dios han oído hablar sobre esto. Algunos dicen comió de la manzana prohibida, pero la Biblia no dice que era una manzana, solo dice que era un árbol y no podía comer, ¿verdad?, de ese fruto. ¿Por qué? Porque era una orden, era una cosa que Dios había dado. ¿Por qué? Pues porque Dios sabe por qué lo hacía. Dios, en su infinita misericordia, o en su infinita sabiduría, mejor dicho, Él dio la orden. Él sabía por qué. Tal vez humanamente no tengamos una respuesta, pero ¿por qué? ¿Qué contenía ese árbol? ¿Qué de malo tenía, verdad? Dice que Dios le puso al hombre todos los árboles, todo el fruto del huerto estaba a disposición. Solamente uno no podía comer. ¿Qué quiere decir? Que Dios lo dotó al hombre de muchas bendiciones. Solamente había una prohibición. Pero mire cómo somos los seres humanos. Había esa curiosidad, y esa curiosidad vino del diablo, del enemigo, que ya había sido desalojado, ya había sido mandado hacia la tierra por su desobediencia, ¿verdad? Entonces él no se quería quedar solo con su desobediencia y quiso inducir al hombre también a que cometiera pecado, y entonces pasó lo que pasó, ¿verdad? Dice que desobedecieron a Dios y comieron del fruto prohibido, y así se convirtieron en pecadores. Ahí se produjo esta gran desgracia, podríamos decir, ¿verdad?, para el hombre. Ahora, los resultados del pecado, tan pronto como los padres de la raza humana pecaron, o sea, Adán y Eva, empezaron a darse cuenta de que estaban desnudos y trataron de esconderse de Dios. Un resultado del pecado es esa, la vergüenza, ¿verdad? La culpabilidad, ese sentimiento de culpa que muchas veces sentimos cuando sabemos que hacemos algo indebido. Ellos empezaron a sentirse que estaban desnudos, hasta después. Ellos estaban desnudos siempre, pero cuando eran santos puros, no les importaba eso. Ya después sí, eso significa ese sentimiento de culpa. Y dice que empezaron
a esconderse de Dios, porque otro de los resultados del pecado es que nos alejamos de Dios. O sea, el pecado no nos acerca a Dios, sino que más bien nos aleja de Dios. En vez de sentir que debemos acercarnos a Dios porque hemos pecado, muchas veces lo que hacemos es que nos alejamos. Nos sentimos que hemos fallado y nos vamos alejando y nos vamos hundiendo, y en ese alejamiento vamos cometiendo más errores y nos van alejando cada día más. Génesis 3:10 habla de esto, si usted en su casa tiene la oportunidad de leer, ¿verdad? La segunda, o mejor dicho, otro resultado del pecado, dice, la paga del pecado es muerte, como dice allá en Romanos, donde leímos al principio, ¿verdad? Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. Adán murió espiritualmente al pecar, y esto quiere decir que la comunión con Dios fue cortada. O sea, no murió físicamente, no fue que comió del árbol y cayó muerto, como que estaba envenenada el fruto, no. Él siguió vivo físicamente, pero espiritualmente murió. O sea, se cortó la comunión, por eso sintieron vergüenza, sintieron deseo de alejarse o de esconderse de Dios. Ya había un corte ahí, una separación, ¿verdad?, de Dios. Y eso significaba muerte espiritual. Adán fue separado de la presencia de Dios, al mismo tiempo quedó sujeto a la muerte física. Aunque no murió inmediatamente, como les decía, su cuerpo estaba condenado a morir. Si usted lee Génesis, después del capítulo 3, de ahí donde se habla del pecado que el hombre y la mujer cometieron, de desobedecer, ¿verdad?, lo que Dios les dijo. Después viene lo que hizo Caín, ¿verdad? Una barbaridad, ¿verdad? Una situación que quizá para nosotros hoy en día es como común ver tanto homicidio, tanto asesinato, pero en ese momento era el primer homicidio. Y no solo eso, era terrible porque era su propio hermano. Mire qué desgracia, ¿verdad? Qué consecuencia es la que trae el pecado. Y después, si usted sigue leyendo Génesis, se va a dar cuenta que hay, como decía por ahí un maestro bíblico, viene como un cementerio donde dice, vivió fulano de tal y murió, engendró hijos e hijas y luego murió a los tantos años. Y luego dice, luego el hijo de él vivió tantos años, engendró al otro hijo, y luego a los tantos años murió y murió y murió y murió. Y usted va a ver que hay, creo, como un capítulo completo donde se habla de que murió, nació, murió, nació, murió, nació, murió. O sea, viene la parte, podríamos decir, la parte triste de la palabra de Dios, ahí donde usted ve en capítulo 5 de Génesis, los descendientes de Adán, donde dice que fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Luego viene Set, vivió, engendró hijos, también dice el versículo 8, dice, fueron todos los días de Set 912 años y murió. Luego más adelante dice, y fueron todos los días de Enos, hijo de Set, 905 años y murió. Y usted sigue leyendo así, murió y murió y murió y murió. ¿Qué? ¿Por qué? Por consecuencia del pecado está esa muerte ahí, ¿verdad? ¿Se cumple o no se cumple la palabra? Claro que sí. La naturaleza pecaminosa de Adán pasó a todos los descendientes de la raza humana. Cada niño nacido de padres pecadores es un pecador por nacimiento. Al nacer pecadores, todos los seres humanos están muertos espiritualmente y están destinados a morir físicamente un día. Y como dice versículo Romanos 5, del 12 al 18, que no lo vamos a leer por motivos de tiempo, pero usted en su casa lo puede leer, donde habla que dice que por el pecado de Adán la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Así es que en esta mañana espero de que usted pues siga leyendo estos versículos ahí más a fondo y dése cuenta del pecado, pero la noticia mejor es que dice la palabra del Señor que la dádiva de Dios es vida eterna. Hay una puerta de escape del pecado, y esa es Cristo Jesús. Eso es lo más bonito, y le invito a usted que no se ha convertido al Señor, que venga a Cristo para que Dios lo haga una nueva criatura y pueda experimentar usted lo que es esa dádiva de Dios y pueda conocer más de este tema, y se va a dar cuenta de lo maravilloso que es Dios con el ser humano, que aún siendo pecadores, dice la palabra que Cristo murió por nosotros. Así que en esta mañana Dios les bendiga. Será hasta la próxima si Dios lo permite. Feliz día.